que se acerca a la orilla del río. El sol se refleja en la superficie turbia del agua. Baja la cabeza y bebe sorbos lentamente, sin sospechar nada. Y entonces, ¡pum!, la superficie del agua explota como si algo la atravesara desde abajo. No hay gritos, no hay sangre, solo el río volviendo a su calma, como si nada hubiese ocurrido. No es magia, tampoco una maldición. Es algo que ha existido desde antes que el ser humano. Una máquina de matar que sabe esperar, silenciosa, precisa, y cuando actúa, no hay segunda oportunidad. Hoy entrarás en el territorio del mayor depredador que la naturaleza ha creado, el cocodrilo del Nilo, y entenderás por qué. Ningún ser vivo es lo suficientemente rápido para escapar de la muerte que lo espera bajo el agua. El secreto de la oscuridad bajo el agua. Puedes estar parado justo en la orilla del río, mirar fijamente el agua y no ver nada, sin ruidos, sin movimiento, sin señales de vida. Pero en realidad, la muerte está justo allí, a solo unos pasos de ti. El cocodrilo del Nilo no necesita correr, no persigue, simplemente espera. Su cuerpo yace inmóvil bajo el lodo, su espalda cubierta de hojas muertas, su piel tapizada de algas como si el propio río lo hubiera absorbido. Lo único visible son dos ojos, que no parpadean, y dos orificios nasales en la superficie, como pequeñas grietas de la naturaleza. No se esconde, desaparece, y cuando lo descubres, probablemente ya sea demasiado tarde. En una tierra donde todas las criaturas deben correr para sobrevivir, el cocodrilo elige quedarse quieto y esperar a que otros cometan errores. Sin esfuerzo, sin espectáculo, no va en busca de presas, deja que ellas lleguen a él. Bajo esa superficie turbia hay un cuerpo de cientos de kilos, comprimido en el silencio. Cada músculo conteniendo la respiración. Cada segundo de espera es como una cuerda tensada a punto de romperse. Pero el cocodrilo no se apresura, porque el tiempo está de su lado. Puedes pasar junto a él, incluso estar parado justo sobre él, y aún así no lo notarías, porque el cocodrilo no se esconde como un fugitivo. Se funde con el paisaje como una sombra nacida del propio río. Y si alguna vez escuchas el agua estallar, todo ya habrá terminado. El cocodrilo no caza, él termina. Un final sin advertencia, sin señales. Solo necesita un momento, una cabeza que se inclina, un paso en falso, y entonces todo se hunde. Arma silenciosa, el sistema de caza perfecto. El cocodrilo del Nilo no caza como un hambriento. Caza como un asesino que conoce de memoria cada detalle de su acto mortal. Su cuerpo no está hecho solo para sobrevivir, sino para acabar con la vida de otros con una eficiencia que estremece. Empecemos por la mirada. Sus ojos no sobresalen por descuido, sino por diseño. Ubicados en lo alto del cráneo, le permiten observar toda la orilla del río, mientras el resto del cuerpo permanece sumergido, inmóvil. No necesita moverse ni esconderse, porque es parte del paisaje. Sus pupilas verticales le permiten ver en la oscuridad, como si la noche fuera su aliada, no su enemiga. Pero si crees que basta con verlo para saber dónde está, estás equivocado. En su hocico hay cientos de sensores, pequeños puntos casi invisibles, pero cada uno es un radar viviente, capaz de detectar señales tan sutiles como el aterrizaje de un insecto en la superficie del agua. Cuando un animal se acerca al río para beber, el cocodrilo no necesita verlo. Le basta con escuchar a través del agua. ¿Y su piel? No, eso no es piel. Es una armadura biológica.
placas duras reforzadas con hueso real, llamadas osteodermos, como si la naturaleza le hubiera forjado una coraza de dragón prehistórico. Un búfalo embistiendo no penetra. Las garras de un leopardo se deslizan como lluvia sobre acero. Un mordisco de león solo deja unos rasguños superficiales. Y luego está la mandíbula, un arma que no necesita desenvainarse porque siempre está lista. Una fuerza de mordida de más de 5000 PSI, más potente que una prensa hidráulica. Si imaginas que un león es peligroso con una mordida, la del cocodrilo no solo causa dolor, destruye. Fémures, costillas, incluso cráneos, se rompen como madera seca bajo la presión de una puerta del infierno que se cierra. ¿Y los dientes? No están hechos para masticar, sino para atrapar. Cada uno es como un anzuelo de hierro, curvado hacia adentro. Una vez que se clavan en la carne, la presa no solo queda atrapada, queda encajada hasta el hueso. Y hay una parte que pocos notan, pero es el inicio de cada ataque: la cola. Un bloque de músculo tan denso como el acero, capaz de lanzar el cuerpo entero del cocodrilo, de cientos de kilos, fuera del agua con una velocidad increíble. Cuando golpea con la cola, el agua estalla como si hubiera sido alcanzada por un proyectil. Ese impulso es lo que le permite surgir desde la nada, de lo invisible a lo inevitable. Todo lo que necesita es un solo error de su presa. Una inclinación para beber, un momento de distracción. Y cuando eso sucede, actúa como una máquina programada desde un pasado remoto, donde sobrevivir lo era todo y morir solo una consecuencia. No necesita una segunda oportunidad. No comete errores. El cocodrilo no amenaza. Él termina. Solo contra todo el ecosistema. En el mundo salvaje, el poder suele venir de la manada. El león domina gracias a la coordinación. La hiena vence por el número y la estrategia. El antílope sobrevive gracias a la vigilancia colectiva. Pero bajo el agua, todas esas reglas dejan de tener sentido. Allí, nadie sigue a nadie. Nadie salva a nadie, nadie vive por otro. Solo existe una ley, la ley del agua. Y el cocodrilo del Nilo es quien la dicta. No necesita aliados, no requiere apoyo, no acecha en grupo, no coordina ataques. Simplemente guarda silencio, como si todo el río estuviera esperando a que alguna criatura cruce la línea entre la vida y la muerte. El león, el tirano de la sabana, por más valiente que sea, baja la cabeza al cruzar un río. Cada nado es una moneda lanzada al aire con la muerte. Porque en esas aguas turbias, el cocodrilo no te ve como a un igual. Te ve como un regalo que se entrega por sí solo. Las hienas, famosas por su crueldad e inteligencia, conocen muy bien sus límites. Pueden robarle presas a los leones, provocar a los leopardos, pero ninguna se atreve a adentrarse demasiado en el agua. Ya han visto a sus compañeras ser arrastradas hacia abajo como trapos empapados en sangre, sin un solo grito, sin rastro alguno, porque una vez que el cocodrilo emerge, todas las demás criaturas se convierten en víctimas. La superficie, tranquila como un espejo, de repente estalla. Un golpe de cola lanza todo su cuerpo como un misil biológico. La mandíbula atrapa su objetivo y entonces comienza el giro de la muerte. Su cuerpo gira, no por instinto, sino como una máquina de ejecución preprogramada. En ese giro no solo se desgarra la carne, se trituran las estrategias, las alianzas, toda la inteligencia convertida en caos. Ya no hay cooperación. Ya no hay tiempo para huir. Cada vuelta es un golpe final, donde la sangre se mezcla con el agua y los huesos crujen como vidrio bajo presión. El cocodrilo no ruge para demostrar poder. No necesita perseguir para causar miedo.
Deja que el silencio sea su arma, que la incertidumbre se convierta en una herida psicológica. Y por eso, en medio de una sabana donde todos los animales gritan para demostrar que están vivos, el cocodrilo domina sin decir nada. Es el golpe que llega desde donde no estás mirando. Es la línea entre dos mundos, donde todas las criaturas temen al agua no por su profundidad, sino por lo que habita en ella. Solo, sin corona, sin manada, pero todos lo saben. El cocodrilo es el rey, en la oscuridad, en el agua y en el silencio mortal. El momento del silencio. Una oportunidad que dura menos de un segundo. El cocodrilo no caza solo con fuerza, caza con el tiempo, o más exactamente, con un instante que casi no existe. La oportunidad para lanzar su mordida dura menos de un segundo. Si la presa logra retirar la pata a tiempo, si el agua se ondula demasiado pronto, si el viento cambia de dirección inesperadamente, el ataque se convierte en un fallo. Y para el cocodrilo, cada fallo significa horas de espera desperdiciadas. No puede correr como un leopardo. No puede corregir su trayectoria como un águila. El cocodrilo tiene un solo salto y todo debe ser perfecto. Y para lograrlo, se concentra con tal intensidad que cada músculo parece paralizado. No parpadea. Su corazón late más lento. Todo su cuerpo se congela como piedra. Ya no es un animal. Es una lanza biológica tensada al máximo. Muchos investigadores llaman a esto el momento del silencio absoluto, cuando todo el río parece contener la respiración junto al cocodrilo. No espera solo una señal, espera la alineación perfecta entre el comportamiento de la presa, la dirección de la luz, la velocidad de la corriente y su propio reflejo. Solo cuando todos los elementos coinciden, actúa. Y cuando actúa, ya no es un cocodrilo. Es una explosión mecánica, un movimiento imparable. El silencio antes de la mordida. Es lo que hace al cocodrilo más temible que cualquier otro depredador. No caza por instinto. Caza con una espera afilada hasta volverse sobrenatural. Temporada de carne. La gran migración y la furia bajo el agua. Cada año, cuando la tierra se agrieta bajo el sol africano, más de 1 millón de almas comienzan la travesía más grandiosa del continente. Manadas de ñus, cebras y gacelas se convierten en un río viviente, moviéndose sin descanso desde las llanuras del Serengeti en Tanzania hasta el delta del Masai Mara en Kenia. Es la migración más grande del planeta, donde la vida arrastra consigo a la muerte, donde las manadas buscan agua y, sin saberlo, entran al reino sangriento del depredador más antiguo de África. En el río Mara, el agua es turbia, oscura, aparentemente tranquila. Pero debajo de esa superficie se esconde una furia contenida durante todo el año. El cocodrilo del Nilo, que no necesita cazar todos los días, ha esperado durante meses, no por hambre, sino porque sabe que el banquete de sangre se acerca. Un festín al que no invita a nadie, pero al que todas las presas llegan por voluntad propia. No actúan por necesidad, actúan como si vengaran al tiempo. Cada momento transcurrido es una gota de paciencia acumulada. Cada inmersión es una preparación para el inicio de la masacre. 1 millón de almas cruzan el río, pero solo basta un salto mal calculado para que no regresen jamás. Se lanzan al agua apresurados. El sonido de los cascos golpeando el lodo resuena como tambores de guerra. Pero en medio de ese caos, nadie ve las siluetas pegadas al fondo,
con ojos que flotan, mandíbulas listas para cerrar. Los cocodrilos ya están en posición, sin órdenes, sin líder. Sienten a través del agua, de las vibraciones, del sonido desordenado de un mundo que está perdiendo el control. Y entonces el agua estalla. Un cuerpo gigantesco salta fuera del río como una lanza viva. La mordida es certera. El grito se ahoga bajo el agua fangosa. Comienza el torbellino, giro da morte, la espiral mortal. Cada giro es un tendón que se rompe, una articulación que se pulveriza, un alma que es arrastrada al fondo. Alrededor, otros cocodrilos emergen de las sombras, no para compartir, sino para despedazar. Cada uno toma una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, un cuello, un ojo, sin rugidos, sin palabras, solo un ritual salvaje de la naturaleza, donde cada apretón es una nota final. Y luego, tan silencioso como comenzó, el río se cierra. Vuelve a su paz fingida. Solo quedan algunas ondas suaves, como si nada hubiese pasado. Pero en verdad, cientos de cuerpos ya no volverán a la superficie. En unos pocos días, el cocodrilo del Nilo come por todo un año. Devora tanto que ya no puede moverse. Su vientre se hincha, pesado, arrastrando su cuerpo hacia el barro profundo. Pero no se preocupa, porque sabe, el gran banquete ha terminado y el próximo hambre tardará un año en regresar. El lado oscuro del dominador. Canibalismo y crueldad extrema en tiempos de escasez. Pero el festín no dura para siempre. El río Mara se secará, las manadas migratorias se irán, y cuando los animales hayan cruzado, cuando el agua ya no esté teñida de sangre sino cubierta de barro, el hambre regresa. Un hambre persistente, un hambre sin olor a carne fresca, solo con el zumbido de moscas y un silencio espeso. Y entonces el cocodrilo vuelve a su lado más oscuro. Cuando ya no hay presas al alcance, el rey empieza a mirar hacia sus propios iguales, los jóvenes, los pequeños, los inexpertos, los que se distraen. Basta un solo paso en falso, un instante de debilidad, para convertirse en comida para aquel con quien alguna vez compartieron el río. El cocodrilo no distingue familia ni amigos, no entiende de lealtades. Cuando habla el instinto, cualquier ser puede ser presa, incluso su propia cría. Se han documentado casos de madres que protegieron sus huevos durante 3 meses y luego, al faltar alimento, mataron al más débil de sus hijos. Esto ya no es caza, es supervivencia pura, desnuda, sin moral. Un mundo donde la compasión es un lujo, un mundo donde solo el más despiadado sigue con vida. Y la crueldad es algo que el cocodrilo aprendió de la sangre ancestral que corre por su cuerpo. La comida ya no es una razón para matar. Mata para eliminar competencia. Mata para no compartir. Mata para reclamar territorio bajo el agua. Y a veces, mata simplemente porque puede hacerlo. No ruge tras una muerte. No grita. No celebra. Solo gira el cuerpo. Y la sangre se diluye en el agua turbia. Ese es el lado oscuro del que está en la cima de la cadena alimenticia. No porque sea sediento de sangre, sino porque no permite que la debilidad exista a su alrededor. Y esa también es la razón por la cual solo unos pocos cocodrilos logran vivir varias décadas. Tienen que atravesar la escasez, superar a sus propios compañeros, vencer tanto a enemigos como a aliados. Y solo después de sobrevivir a todo eso, se convierten en lo que incluso el león teme, un monstruo adulto de más de 1 tonelada, que ya no confía en nadie. La inteligencia del silencio, memoria, territorio y cómo el cocodrilo aprende a matar.
El cocodrilo del Nilo no vive solo gracias a sus músculos, vive gracias a su memoria. Nadie pensaría que un reptil puede recordar, pero el cocodrilo no olvida. Recuerda cada tramo del río, cada sendero hacia el agua que toman los antílopes, cada zona de barro blando donde una presa puede resbalar fácilmente. No necesita marcar territorio, porque lleva el mapa en su mente. Recuerda las crecidas del pasado, las manadas de búfalos que cruzaron, incluso el sonido de las patas apresuradas durante las migraciones de años anteriores. En su cabeza, el río no es solo un paisaje, es una base de datos viviente, un mapa del tiempo, de la muerte, una película repetida de sangre y barro a lo largo de los años. Y más aún, aprende. Una mordida fallida, un león que escapa, una herida causada por los cuernos de un antílope, un golpe de cola mal dirigido que deja escapar a la presa. Todo se convierte en una lección sangrienta que no se repetirá. No hay manual, no hay manada que enseñe, solo errores pagados con sangre y memorias que se traducen en la muerte de otros. Los cocodrilos viejos, los que han vivido más de 50 años, son guerreros con décadas de experiencia asesina acumulada. No necesitan cazar con frecuencia, porque cada ataque es preciso. Un simple movimiento de cabeza y hay un cadáver. Esa es la razón por la cual un cocodrilo adulto nunca ataca al azar. No es el hambre lo que lo impulsa, es la certeza. Calcula, observa, recuerda. Y solo cuando todo encaja, la corriente, el viento, la luz del sol filtrada entre las ramas, entonces lanza la mordida. No por instinto, sino porque sabe que esta vez no puede fallar. No ataca con desesperación, no pierde el control. Puede permanecer inmóvil durante 4 horas, solo esperando una cabeza que se incline sin precaución. Y lo más aterrador es esto: no se apresura, no olvida y no perdona. Nadie escapa 2 veces. Los antílopes que cruzan el río este año son los descendientes de los que escaparon el año pasado. Pero el río sigue igual, el cocodrilo sigue ahí, y esta vez ya sabe cómo matar. Es el guardián del río, no para detener, sino para recordar. Recordar a cada criatura que cruza que la muerte no siempre está presente, pero siempre recuerda. El otro lado, una madre inesperada. A lo largo de este viaje, has visto al cocodrilo como el símbolo de la crueldad, una máquina de matar silenciosa, un instinto primitivo y helado. Mata sin dudar, tritura huesos, arrastra vidas al fondo del río en cuestión de segundos. Pero detrás de esas mandíbulas que pueden acabar con un búfalo, hay algo que pocos imaginarían, algo casi imposible de creer. El cocodrilo sabe ser madre y lo hace de una forma que no se parece a ninguna otra especie. Cuando llega la temporada de reproducción, la hembra deja de cazar. Casi no se mueve. Busca en silencio una zona elevada, lo bastante lejos del agua para evitar las crecidas, pero lo suficientemente cerca para regresar al río en caso de peligro. Allí, con las mismas patas que han rasgado el barro en persecuciones sangrientas, cava un nido, como una artesana que moldea una cuna para la próxima generación. Coloca alrededor de 60 huevos blancos en el hueco, como si sembrara pequeñas semillas de esperanza. Luego los cubre con barro y hierba seca. Y espera, sin alejarse, sin cazar, sin dormir profundamente, solo vigilando, en silencio, con hambre, en máxima alerta, porque sabe que con una sola noche de descuido, el nido podría ser arrastrado por el agua, devorado por serpientes, o peor aún, aniquilado por un macho de su propia especie.
Y entonces, una mañana sin viento, se escuchan sonidos casi imperceptibles, como respiraciones cortadas saliendo desde el suelo. Los huevos empiezan a romperse. Las crías llaman a su madre, aunque nunca la han visto. Y la cocodrilo, la misma que puede aplastar un cráneo de antílope, comienza a remover tierra con el hocico, con una delicadeza que parece imposible. Toma cada cría con la boca, pero no para devorarla, sino para cargarla. Una boca que mató leopardos. Ahora sostiene a las vidas más frágiles con una precisión perfecta, sin arañazos, sin presión, solo un abrazo, el más extraño que la naturaleza puede concebir. Y entonces ocurre la imagen más hermosa, una cocodrilo adulta, cruzando en silencio la arena, con la boca llena de crías, llevándolas de regreso al río, como si devolviera la vida al lugar donde antes reinaba la muerte. Pero el viaje apenas comienza. El agua no es gentil. En el cielo vuelan las águilas pescadoras. En el río acechan los peces tigre africanos. Y también los cocodrilos más grandes, que esperan en silencio la oportunidad de devorar a sus propios congéneres más pequeños. Solo el 1% de esas crías llegará a la edad adulta. Pero la madre no se rinde. Ronda el nido. Ruge al ver una sombra en el cielo. Se lanza si escucha un chapoteo. Durante las primeras semanas ya no es una máquina de matar. Es una muralla viva. Y ese es el otro rostro inesperado del depredador más temido de África. Una criatura capaz de destrozar columnas vertebrales con una mordida, pero que es capaz de sacrificar su instinto para proteger una vida que aún no ha visto el mundo. En un mundo donde los fuertes viven y los débiles mueren. Ella no puede salvar a todos, pero luchará por cada hijo hasta que ya no pueda más. El guardián del ritmo del río, el cocodrilo y la supervivencia del ecosistema. Cuando se habla de cocodrilos, la mayoría piensa en muerte. Pero, irónicamente, el mayor asesino del río es también el que lo mantiene vivo. El cocodrilo no es solo una máquina de cazar. Es el coordinador silencioso del pulso que sostiene todo el ecosistema de agua dulce. Cuando mata, no lo hace hasta agotar todo. Elige al débil, al enfermo, al lento, y deja vivir a los fuertes. No extermina a las manadas que cruzan el río. Mata con medida, como un sensor natural. Los restos que no consume, los deja a los peces carroñeros, a los microorganismos, a la tierra y al agua. Cada mordida suya es también una porción de carne de vuelta al ciclo de la vida. Evita que los cuerpos se pudran por días, contaminando el agua. No es casualidad que, donde desaparecen los cocodrilos, el río también empieza a morir. Cuando se mueve por el fondo, su cuerpo pesado remueve el barro, oxigena el agua, evita que las algas cubran toda la superficie, ayuda a los peces a respirar, a los insectos a poner huevos y a los árboles de las orillas a absorber agua limpia. Es un depredador, pero también es el corazón oculto del río. Y cuando desaparece, todo comienza a desmoronarse. Sin quien controle a los antílopes, las orillas son devastadas. Sin quien limpie los cuerpos, el agua se vuelve turbia y tóxica. Sin quien revuelva el fondo, el río muere en silencio. El cocodrilo no es el enemigo de la vida. Es el guardián del delgado límite entre la vida y el caos. La figura en el mito, el cocodrilo y las leyendas populares de África. El cocodrilo no es solo un depredador. En la mente de quienes viven junto a los ríos africanos, no es simplemente un animal, es un espíritu.
En muchas tribus, el cocodrilo es considerado el guardián del umbral entre la vida y la muerte. Algunos creen que las almas de los ahogados montan sobre el lomo de un cocodrilo para cruzar al más allá. En ciertas regiones, incluso se prohíbe comer carne de cocodrilo, por miedo a ofender al guardián del límite. El pueblo dinka, en Sudán del Sur, llama al cocodrilo el que no necesita voz, porque creen que aquello que es perfecto ya no necesita hablar. Una historia cuenta que un hombre sobrevivió a un río embravecido al aferrarse al lomo de un cocodrilo. Desde entonces se convirtió en chamán, vivió junto al río y ofrecía rituales cada temporada de crecida, convencido de que el cocodrilo lo eligió. No lo perdonó por casualidad. En las cicatrices de la piel del cocodrilo, los masái ven un mapa del tiempo. En su capacidad de permanecer inmóvil durante horas, ven una paciencia que los humanos ya no poseen. Para ellos, el cocodrilo es una lección de poder silencioso, de una muerte que no necesita rugir para inspirar miedo. Y quizás es eso lo que lo hace único. No necesita ser convertido en mito, porque ya era leyenda, incluso antes de que aprendiéramos a escribir historia. El cocodrilo del Nilo ha existido casi sin cambios durante millones de años. Mientras los continentes se transformaban, el clima cambiaba y miles de especies desaparecían. Él permanecía, inmóvil, silencioso, esperando. Sobrevive no porque sea el más rápido o el más fuerte, sino porque sabe esperar. No necesita correr, no necesita adaptarse con prisa. Solo necesita saber cuándo quedarse quieto y cuándo atacar. ¿Será que el verdadero poder no está en la fuerza ni en la velocidad, sino en la paciencia y el momento preciso? Si alguna vez escuchaste una historia extraña sobre cocodrilos, compártela en los comentarios. Y si esta travesía te pareció valiosa, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte nuevas exploraciones sobre este mundo salvaje, tan brutal como asombroso.